Celebrando la herencia hispana. Un especial de noticias de Telemundo, Kansas. Hola, soy Eric Jiménez y sean muy bienvenidos a esta edición especial de su noticiero Telemundo, Kansas. En este mes de la herencia hispana comenzamos de inmediato hablando sobre la importancia de los hispanos aquí en Estados Unidos y en Kansas. Celebrando el mes de la herencia hispana. Una gran fiesta a la comunidad latina. Latinos are individuals, que es un grupo lleno de diversas culturas y tradiciones. Para este periodo se reconocen las contribuciones de estadounidenses con raíces de España, México, América Central, América del Sur y los países hispanohablantes del Caribe. La gran celebración se extiende desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. ¡Viva México! Comenzó en 1968, pero solo como una semana. ¡Viva México! Esto bajo el presidente Lyndon Johnson. Posteriormente se convirtió en ley y se amplió a 30 días en 1988. La elección de fechas es clave. El mes de la herencia hispana, al igual que el evento precursor de menor duración, siempre comienzan el 15 de septiembre. ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! Y precisamente la celebración del mes de la hispanidad se ha extendido a lo largo y ancho del estado de Kansas, pero aquí en Wichita no podía ser la excepción. Denise Quintanilla con los detalles. El mes de la herencia hispana fue celebrado por todo lo alto en Wichita y el condado de Sedgwick. Comisionados del condado emitieron una proclamación durante el mes de septiembre. El director ejecutivo de Empower indica que observan una creciente fuerza laboral aquí. Dice que es la comunidad hispana la que está ocupando los puestos de trabajo aquí en Wichita. Según la Cámara de Comercio Hispana de Wichita, la contribución de los latinos a la economía de Wichita en el 2022 fue de $3.5 mil millones. Aunque ese estigma o ese estereotipo que se tiene de los hispanos cada vez se va desapareciendo más. La ciudad de Wichita también reconoció la importancia de este mes. Es a través de su apoyo y participación comunitaria que nuestra ciudad ha aumentado la diversidad cultural y es una ciudad acogedora para todos. Una representante del estado de Kansas enfatiza que esta proclamación representa los sueños de los hispanos que vienen a este país para una vida mejor. Para tu noticiero Telemundo Kansas, Denise Quintanilla. Uno de los momentos más importantes de la historia de México fue celebrado en Wichita. Me refiero a la celebración de la independencia de México. ¡Viva la comunidad mexicana e hispana en Wichita! Cónsul de México en Kansas City oficia la ceremonia del Grito de la Independencia el 30 de septiembre en la Plaza Nomar de Wichita. ¡Viva México! ¡Viva México! Para los mexicanos es la fecha cívica más importante de nuestro calendario y hacemos una recreación de lo que hizo el padre Miguel Hidalgo y Costilla, llamando a todos los mexicanos a levantarse en armas para crear una nación independiente. Entonces es un motivo de orgullo y de celebración poderlo hacer. La funcionaria también recibió una bandera mexicana en braille. Sello y un gesto de inclusión, la verdad, súper resaltable, porque sí sé que es la primera bandera en braille que se hace, al menos en esta región. Además, se reconoció a una líder de Wichita por su labor comunitaria y relevancia en la ciudad. Es una de las fundadoras, algunas de las familias que llegaron por primera vez cuando los braceros. Para nosotros es un honor presentárselas a Rita Chávez. Pero no solo los mexicanos celebraron la independencia del país azteca. Denise Quintanilla con los detalles. El 15 de septiembre representa la fecha que Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras celebran su independencia de España en 1821. Chile logró su independencia el 18 de septiembre de 1810. Varios latinoamericanos se han unido a la celebración de la independencia de sus países. Michelle, que viene de Guatemala, está de fiesta. Para nosotros también es nuestro día de independencia. Nos ha encantado poder compartir lo poquito que tenemos nosotros aquí, de queso y revueltas. El Día de la Independencia no es lo único que comparten varios países de Centro y Sudamérica. Las pupusas son tradicionalmente de El Salvador, pero como la región se ha esparcido,
en lo que es la delicia de las pupusas. Cada pupusa cocinada de diferente manera. Una mezcla de chicharrón, de carnitas, tomate, cebolla, personas que lo hacen un poquito diferente, como con frijol, queso. Y han pasado más de 2 siglos desde que la mayoría de estos países de Latinoamérica alcanzaron su independencia. Aún así conservan tradiciones y celebran este momento de su historia. Para Noticiero Telemundo Kansas, Denise Quintanilla. Nuestro especial celebrando el mes de la herencia hispana recién comienza. Cuando volvamos de la pausa, un grupo de latinos está ayudando a estudiantes en varios procesos. A continuación, Denise Quintanilla habló con ellos y nos dice más. Somos First Gen fue creada con la intención de ayudar a estudiantes que son los primeros en su familia ir a la universidad. Una experiencia personal. Sabía que quería ir a estudiar a una universidad, pero todos los pasos que tenía que tomar para llegar ahí no estaba muy segura. Desde el principio han tenido un buen recibimiento de la comunidad. Estudiantes de tiempo completo o unos tenemos carreras. De lo que ofrece para los estudiantes como las becas, investigar qué hay para muchos estudiantes. El grupo organiza talleres para estudiantes y sus padres en inglés y en español. Escuchar de los estudiantes que están agradecidos lo que estamos haciendo es muy importante para mí. La organización visitó Northwest High School por primera vez en abril. La gestión Somos First Gen me ha dado las habilidades de cómo crecer en mi proceso del colegio. Los estudiantes lograron recaudar $1,000 para apoyar a Somos First Gen. Ellas comparten un mensaje alentador a todos los estudiantes. Que no importa la edad que tengan, que sigan sus sueños. El grupo lanzó su podcast llamado Charlas y Café. Ahí platicarán sobre temas relacionados a ser un estudiante de primera generación. Para Noticiero Telemundo Kansas, Denise Quintanilla. Les presento el insólito caso de la nueva Miss US Latina. La vida de Melanie dio un giro de 180 grados después de participar en un concurso de belleza. La nueva Miss US Latina por fin fue coronada. Un reconocimiento que vino después de un giro inesperado. Bueno, lo que pasa es que como tal ganó otra muchacha y la otra muchacha renunció, entonces soy yo. Pero esa parte vamos a omitirla. Transformando la desilusión de ser la casi ganadora para convertirse en quien actualmente ostenta la corona del concurso de belleza. Me llamaron porque la candidata de California que obtuvo el título de Miss USA Latina no pudo cumplir con su labor, por razones personales renunció al título y por ser la primera finalista yo ocupé su lugar. El fracaso y la decepción son palabras que no están en el vocabulario de la joven de 26 años. Los designios de Dios no siempre son los que uno quiere ni los que uno desea. Él tiene sus propios deseos para cada uno, nuestros propios caminos. Entonces yo me sentí la verdad feliz porque sentí que hice un gran labor. ¡Y arriba Colombia! Varios factores han llevado a un grupo de negociantes hispanos a unirse para seguir abiertos y operando negocios. Claudia Ávila continúa buscando la forma en que su negocio siga abierto. Aunque el costo de vida suba otra vez y los alivios económicos están en escasez. Que la verdad esta crisis económica está muy dura. Este año ha sido uno de los años más duros como comerciantes. Más de un centenar de negociantes se han unido para promocionar sus productos y servicios mediante las redes sociales. La forma que hacemos esta ayuda o cómo nos ayudamos es, por ejemplo, compartir nuestras publicaciones, darle un like a una publicación, darle un review en Google. Y usted no le cambie porque cuando volvamos de la pausa, le presentamos de qué forma la salsa, el sazón y hasta el picante forman parte de nuestra tradición y cultura.
Es un platillo que nació en México y el mundo entero lo ha adoptado. Se trata del taco. En puestos callejeros, negocios de comida rápida y hasta en restaurantes, el taco se ha convertido en uno de los platillos predilectos. Lo principal de nuestra comida, es lo que más nos representa, pero lo bonito de esto es que también al mercado anglosajón y otros mercados también están conociendo nuestra cultura. Una confección culinaria con la que muchos mexicanos deleitan su paladar. Es un platillo aparentemente bien sencillo. Es una tortilla con su carne o un guisado, cebolla, cilantro y una salsa riquísima con su limoncito. Este ícono de la gastronomía mexicana para muchos tiene una similitud con la bandera del país azteca. La salsa roja, el cilantro verde, la cebolla blanca, a lo mejor no en el mismo orden, pero pues es nuestra bandera mexicana. Existen toda clase de tacos. Con variedades de carnes, ya sea con al pastor, lengua, de capetana, de suadero, de sesos. En las carnes sería como el taco frito, que viene así extendido. También sería como en rollito, ya esos son como flautas o ya también en enchiladas. Minerva Rojas emigró con su familia desde Venezuela hasta aquí, Estados Unidos, en donde ha traído su arte culinario. Minerva Rojas emigró a Estados Unidos hace 7 años en busca de una vida mejor. Ella se encuentra en Wichita introduciendo una gastronomía especial, dejando todo atrás y empezando desde cero. Salimos de nuestro país por la situación país como está, situación económica, situación de inseguridad. Minerva Rojas era dueña de un restaurante iraní en Venezuela. Al llegar a Estados Unidos aplicó sus conocimientos para abrir Cata Las Delicias. Existe una comunidad aquí en Wichita que ha ido creciendo, tanto la población venezolana, hay población hispana de distintos países que muy pocos conocen nuestra comida, nuestra gastronomía. Un proyecto que empezó a finales del mes de octubre, convirtiéndose en un negocio familiar. Yo y mis hermanos aquí hacemos esto para ayudar a nuestra madre. Siento de que he recibido mucha sabiduría a través de este proceso de la unidad que el negocio familiar nos ha llevado. Cata Las Delicias ofrece lo que se llama comida rápida. La familia espera poder abrir un restaurante muy pronto para llegar a más clientes y expandir su menú. Para Noticiero Telemundo Kansas, Denise Quintanilla. El sabor puede ser determinante al momento de consumir comida, pero son muchos los que prefieren comer con mucha salsa, sazón y picante. La diversidad en el arte culinario es evidente en Latinoamérica. La explosión de sabores es uno de los asuntos que más distingue a los latinos. Creo que es algo que nos identifica como hispanos, que le guste a la gente las cosas picosas, el chile. Precisamente ese toque picante en nuestra gastronomía ha estado presente desde nuestros ancestros. Los mexicanos comemos picante desde mucho tiempo. Y no nomás los mexicanos, otros países. El chile y el maíz fueron las primeras plantas que se fueron trabajando desde tiempos prehispánicos, entonces estamos muy acostumbrados al picante. El país azteca es muy conocido por su sabor intenso. Obviamente en México hay diferentes tipos de salsa, podemos hacer salsas con jalapeño, con tomatillo, si quiere algo más picante puedo usar el chile de árbol, el chile guajillo, el chile habanero. La variación, la procedencia y el grado de intensidad de las salsas es lo que añade el sabor inigualable. También tiene que ver mucho cómo vengan los chiles, porque a veces ponemos las cantidades, pero los chiles vienen demasiados picosos. Tenemos más en nuestro especial destacando la comunidad latina aquí en el estado de Kansas. Explicamos la travesía de las mariposas monarcas y su viaje . La emigración de las mariposas monarcas es uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes y sigue un ciclo específico.
La belleza y la enigmática fuerza de las mariposas monarcas las han convertido en un símbolo de esperanza y de supervivencia. Porque de verdad es un pequeño animalito que vuela tantísimos kilómetros para llegar a Michoacán. Now I'm going to open him up. March, April, they start moving from Mexico back. Explica que durante los meses de marzo y abril comienza la emigración de estos insectos, que viajan desde México hasta Estados Unidos y Canadá. Las frías temperaturas y los días más cortos son factores que impulsan la migración de las mariposas monarcas. Alrededor de septiembre y de octubre, las mariposas monarcas emprenden un trayecto entre 1.200 y 2.800 millas, saliendo desde Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta México, llegando al país azteca durante el 1 y 2 de noviembre. Durante décadas son muchos los que se han dado a la tarea de poner calcomanías en mariposas monarcas para ver cuán lejos ellas llegan en su proceso de migración. Con la esperanza de aprender más sobre su viaje al sur, Elsie le ubica una calcomanía a las mariposas que transitan en el estado de Kansas. Hay varios animalitos muy especiales que provienen de Latinoamérica, pero también podemos ver aquí esos animales en Estados Unidos. Visitamos el Parque de Vida Silvestre Tanganica en Kansas. El animal acá en Tanganica que es más pedido en los matrimonios o los eventos corporativos es tal cual ese oso perezoso mirándote. Los osos perezosos provienen originalmente de junglas tropicales del Centro y Suramérica y permanecen la mayor parte del tiempo en lo alto de los árboles, donde se alimentan de hojas y se mantienen a salvo de depredadores. Mientras que los tucanes son aves americanas ampliamente distribuidas desde México hasta Argentina. Una especie de mono que se llama saki, creo que en español lo llaman saki cariblanco, obviamente por la distinta figura que tiene en su cara el macho. En general ellos son del noreste de Sudamérica, Brasil para arriba, y viajan en familias de 3 a 5, en general una pareja con un par de niños. Y estos monitos que usualmente vienen de Sudamérica están siendo entrenados para seguir unas instrucciones específicas. Oh, that is cool. Y usted no se puede despegar porque ya volvemos con más de este especial celebrando el mes de la herencia hispana. Muchas gracias por estar aquí, hasta aquí llegamos.